¿Sabías que uno de los coches más feos del cine vale hoy $100,000? ¿Y que su coordinador de acrobacias saltó 15 metros en el desierto solo por una apuesta? El Family Truckster de 1979, el mítico coche de vacaciones, nació a partir de un Ford LTD Country Squire. Pero nadie imaginó que aquel experimento se convertiría en uno de los vehículos más infames del cine. Durante el rodaje, el coordinador de acrobacias logró saltar más de 15 metros en el desierto solo para ganar una apuesta. Hoy, las réplicas de este monstruo verde pueden alcanzar los $100,000 en subastas. Pero hay misterios que todavía rodean su historia. ¿Por qué, después de más de 40 años, sigue sin saberse con certeza quién diseñó su aspecto? ¿Cómo terminó una simple bolsa de basura transformada en el airbag más recordado del cine? ¿Y qué versión del Truckster reapareció junto a Chevy Chase en un anuncio de pollo décadas después? Prepárate, porque estos son 20 datos tan raros y fascinantes sobre el Family Truckster que te van a dejar con la boca abierta. Número 20. La pesadilla Metallic Pia. Ese verde enfermizo no fue casualidad. Fue una venganza del destino contra Clark Griswold. Clark había pedido un elegante Antarctic Blue Super Sports Wagon con el paquete Rally Fun Pack. Imaginaba brillar en las carreteras con su familia. Pero cuando llegó al concesionario Low Glutz Motors, le soltaron la bomba. Solo nos queda uno disponible. Y ahí estaba, el horroroso Metallic Pia. El equipo de pintura de Warner Bros. Mezcló ese tono especialmente para la película. Tan feo, tan único, que hasta hoy los fans que construyen réplicas luchan por igualarlo. Algunos mezclan verde menta con dorado metálico, otros prueban con pintura automotriz de los 70. Nadie lo ha conseguido, porque ese color no era solo feo, era perfectamente feo. Un tono creado para gritar desde el primer segundo: estas vacaciones van a ser un desastre. Número 19. El monstruo de 8 faros. 8 faros. Sí, escuchaste bien, 8. El Truckster tenía el doble de faros que cualquier coche normal, y lucían como los ojos hinchados de alguien que no ha dormido en días. ¿Cómo lograron esa pesadilla visual? El equipo de Warner Bros. Tomó piezas de Country Squires y Crown Victorias, instaló un segundo juego de faros y los colocó al revés. No fue fácil. Tuvieron que fabricar soportes especiales, recablear todo el sistema eléctrico delantero y asegurarse de que se viera intencionalmente horrible. El resultado, una sátira perfecta del exceso automotriz estadounidense de los 70. Esa época obsesionada con lo grande, lo brillante y lo innecesariamente exagerado. Esos 8 faros se convirtieron en la firma del Truckster, tan feos que resultaron inolvidables. Número 18. La parrilla que no podía respirar. Mira bien el frente del Truckster. ¿Ves algo raro? Parece que alguien le tapó la boca con cinta adhesiva. Los diseñadores bloquearon casi toda la parrilla, dejando solo unas rendijas inferiores para el aire. Desde el punto de vista mecánico, fue una locura total. Un motor V8 necesita respirar, especialmente arrastrando a toda la familia Griswold bajo el sol del desierto. Pero ahí estaba el chiste. Cada detalle del Truckster fue diseñado para estar mal, como una burla a los peores errores del diseño automotriz. Esa parrilla cerrada lo hacía ver ahogado, torpe, desesperado, igual que Clark en su viaje interminable. Y aquí viene lo mejor. Algunos fanáticos construyeron réplicas tan fieles que también se sobrecalientan en el tráfico. Copiaron el diseño original con tanta precisión que heredaron sus propios defectos. Número 17. 5 coches, 5 destinos. Warner Bros. No construyó un Family Truckster, construyó 5, y cada uno tuvo un destino diferente. El coche principal sobrevivió al rodaje relativamente intacto, ese que ves en primeros planos. El coche de salto recibió una jaula antivuelco y suspensión reforzada para el espectacular salto en el desierto. El coche de velocidad llevaba motor mejorado y frenos potentes para las escenas de carretera a toda velocidad. También había un coche de efectos, predañado para las secuencias cómicas, y un quinto coche, el coche de órganos.
desmantelado pieza por pieza para mantener vivos a los demás bajo el sol abrasador del desierto. Cuando terminó el rodaje, los 5 trucksters desaparecieron en direcciones distintas. Uno terminó en el tour de Universal Studios, otro cayó en manos de un coleccionista que ni siquiera sabía lo que tenía. El coche de salto fue supuestamente destruido, aunque se rumorea que algunas piezas sobrevivieron y acabaron en réplicas. Los otros 2, nadie lo sabe. Podrían estar escondidos en un viejo almacén o en un granero cubierto de polvo, tesoros perdidos del cine, esperando ser redescubiertos. Número 16. El misterio de Barris. ¿Quién diseñó realmente el Family Truckster? Esa pregunta ha causado más peleas que las vacaciones de los Griswold. Muchos dicen que fue George Barris, el genio detrás del Batmóvil. El propio Barris lo afirmó en entrevistas y en su autobiografía. Pero los archivos de Warner Bros. Cuentan otra historia. El diseño fue obra del departamento de transporte del estudio, sin Barris. Algunos historiadores creen que Barris presentó bocetos, que fueron rechazados, pero se quedó con el crédito de todos modos. Otros piensan que solo dio consejos vagos, sin participar en la construcción real. La verdad probablemente se perdió entre egos heridos y versiones contradictorias. Lo único seguro, los coches fueron fabricados dentro del taller de Warner Bros., con o sin el famoso diseñador. Número 15. La madera infinita. El falso enchapado de madera del Truckster es ridículo. Todos lo recordamos. Pero nadie habla de hasta dónde llegaron con la broma. No usaron el vinilo clásico de los Country Squire reales. El equipo de utilería decidió cubrir todo el coche, el capó, los pilares del techo, hasta zonas donde ningún fabricante cuerdo pondría madera. Usaron una mezcla de vinilo Dino K y pintura a mano. Y para hacerlo aún más absurdo, desalinearon los patrones a propósito, para que pareciera mal hecho y barato. En algunas escenas se ven los bordes levantados. ¿Fue intencional? ¿O culpa del calor del desierto? Nadie lo sabe con certeza. Ese exceso de madera se convirtió en una burla visual perfecta. Los fabricantes de los 70 intentaban vender lujo pegando materiales falsos que no engañaban a nadie. El Truckster simplemente lo hizo obvio. Número 14. El airbag más improbable del cine. Puede que te sorprenda, pero aquel momento en el que Clark recibe un airbag directo en la cara no tenía nada de real. En realidad, el equipo de utilería usó una simple bolsa de basura conectada a aire comprimido, perfectamente calculada para inflarse justo a tiempo. Estamos hablando de 1983, una época en la que casi nadie había visto un airbag verdadero, así que el truco funcionó a la perfección. El público creyó que eso era exactamente lo que pasaba cuando uno se activaba, una explosión en la cara en el peor momento posible. La bolsa fue seleccionada con precisión quirúrgica, ligera para inflarse rápido, pero lo bastante fuerte para no romperse contra el rostro de Chevy Chase. Tuvieron que repetir la escena decenas de veces, mientras Chase mantenía la misma expresión y los técnicos cambiaban la bolsa una y otra vez. Y aunque parecía un simple chiste, aquel momento se volvió uno de los más icónicos de toda la película. Una prueba más de que la creatividad supera al presupuesto. No hizo falta tecnología ni efectos digitales, solo una bolsa de basura, buen timing y mucho ingenio. Número 13. El concesionario que nunca murió. Aunque parezca mentira, el lugar donde Clark fue estafado con la Family Truckster no era un decorado de cine. Era un concesionario real, el Glendale Dodge, en el 520 South Brand Boulevard de California. El local se tomó el papel tan en serio que mantuvieron los carteles falsos durante años, y los vecinos aún se acercaban solo para preguntar si ese era el sitio donde Clark perdió su coche. La interpretación de Eugene Levy como el vendedor tramposo fue tan buena que dividió a los vendedores de coches reales. Algunos se reían de lo acertada que era, otros simplemente se incomodaban. Y el detalle más salvaje, la escena en la que el Oldsmobile Vista Cruiser de Clark es aplastado mientras firma los papeles, se filmó de verdad, en el mismo taller del concesionario. Sí,
Destruyeron un coche completamente funcional solo para un gag de 5 segundos. Los trabajadores del lugar se quedaron sin palabras viendo cómo una joya mecánica era reducida a chatarra, todo por una escena que, años después, seguiría dando de qué hablar. Número 12. La apuesta, que se convirtió en leyenda. El legendario salto del Truckster en el desierto nació de una apuesta, no del guión. El coordinador de dobles Dick Seeker aseguró que podía hacer volar el coche más de 15 metros, y nadie le creyó. Demasiado pesado, demasiado cuadrado, decían. Pero él no se echó atrás. Apostaron dinero, y Seeker se preparó como si fuera una misión suicida. Reforzó la suspensión, instaló una jaula antivuelco y ajustó el peso al milímetro. Cuando llegó el día del rodaje, pisó el acelerador y alcanzó la rampa con la velocidad exacta. El resultado fue puro espectáculo. El Truckster surcó el aire como una ballena verde voladora, dejando a todos con la boca abierta. Dicen que voló más de 15 metros, tal vez 18. Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que Seeker ganó la apuesta y al mismo tiempo creó una de las acrobacias más recordadas de los años 80. El coche terminó con el chasis doblado, pero la toma quedó inmortalizada. Fue el salto que transformó una simple comedia familiar en historia del cine. Número 11. Los misterios de la subasta. El recorrido del Truckster por el mundo de las subastas muestra lo valiosos que pueden llegar a ser los coches de cine. En 2013, un Truckster usado en pantalla llegó a Mecum Houston Auction con gran publicidad. Todos pensaban que se vendería por una fortuna, pero la puja solo llegó a $35,000, sin alcanzar el precio de reserva. El propietario lo retiró, atónito ante el escaso interés. Aquí viene lo curioso. Ese mismo coche se vendió poco después a través de Hemmings por unos $40,000 a un coleccionista privado que sabía exactamente lo que quería. Y lo más increíble, en 2019, una réplica de alta calidad, ni siquiera usada en la película, se vendió en Barrett-Jackson Palm Beach por cerca de $100,000. ¿Cómo puede una réplica superar al original? La clave está en el momento, la presentación y el estado del coche. La réplica estaba como nueva, mientras que el original había sufrido los estragos del rodaje. Hoy, el mercado de réplicas del Truckster ha explotado, con constructores cobrando $75,000 o más por una versión exacta al original. Número 10. La resurrección de 2015. Cuando Warner Bros. Decidió rehacer Vacaciones en 2015, tenían claro algo. El Family Truckster debía aparecer y tenía que ser perfecto. Encontraron un Ford LTD Country Squire de 1984, un poco más nuevo que el original, y lo transformaron en una réplica impecable. El coche aparece en una secuencia de sueño y más tarde cuando la familia Griswold lo descubre cubierto por una lona. Lo que pocos saben es que este Truckster era totalmente funcional y legal para circular. A diferencia de los coches originales, esta versión fue construida con detalle obsesivo, el color metallic PEA exacto, madera falsa period correct y hasta las 8 farolas desalineadas replicadas fielmente. Después del rodaje, este Truckster realizó una gira promocional, apareciendo en estrenos y eventos para fans, demostrando que, 32 años después, seguía siendo la verdadera estrella de la película. Número 9. La conexión con Wally World. El papel del Truckster en Wally World casi no sucede. Originalmente, el final mostraba a los Griswold llegando al parque y disfrutando tranquilamente, una versión muy anticlimática. Durante los reshoots, Harold Ramis y John Hughes decidieron que necesitaban algo mucho más grande. Así nació la icónica escena donde Clark se vuelve loco, toma un BB gun, secuestra el parque y obliga a su familia a subirse a las atracciones. El Truckster se convirtió en el corazón de estas escenas. Golpeado, sucio, cubierto de insectos y polvo. El símbolo rodante del desastre de las vacaciones de los Griswold. Se filmó en 2 lugares diferentes. Santa Anita Park como estacionamiento de Wally World. El parque real fue Six Flags Magic Mountain. Al principio, los directivos del parque se negaron a las escenas del secuestro, preocupados por su imagen. Solo accedieron cuando los cineastas dejaron claro que era un comportamiento totalmente inaceptable.
El Truckster usado en estas escenas fue el más dañado de los 5 coches, golpeado a propósito para mostrar el coste físico y emocional de un viaje familiar desastroso. Número 8. La estrella del Museo Bolo. Hay una réplica del Truckster que supera en fama a muchos coches originales de la película. El Bolo Auto Museum en Illinois encargó lo que muchos consideran la réplica más exacta jamás construida, y se ha convertido en una auténtica celebridad. En 2023, Chevy Chase volvió a reunirse con el Truckster, en un comercial de Raising Cane's. 4 décadas después, el actor examinó la réplica con atención, comparando cada detalle con sus recuerdos del coche original. Desde entonces, el Bolo Truckster ha sido invitado a innumerables exposiciones, ganando premios y atrayendo multitudes. Fans repiten líneas de la película y comparten sus propias historias de vacaciones desastrosas. Lo mejor, los visitantes pueden sentarse dentro para fotos, algo que jamás podrías hacer con los coches originales. Esta réplica no es solo precisa. Es un lugar de peregrinación para los fans de la comedia, un vínculo tangible con una película que definió los desastres vacacionales de varias generaciones. Número 7. El tributo de Hallmark. En 2013, Hallmark dio un homenaje inusual y único al Truckster, un adorno de Navidad premium con cada detalle de la película. No era un simple recuerdo barato. Este adorno reproducía los 8 faros, la madera falsa y hasta el equipaje del techo. Y al presionar un botón, sonaba Holiday Road de Lindsey Buckingham. Los diseñadores estudiaron cada fotograma y foto de producción durante meses para lograr la réplica perfecta en miniatura. Originalmente costaba unos $30, pero hoy supera los 100 en el mercado secundario. Imagina esto. Un adorno de un coche feo de comedia se vende más caro que algunos coches reales. El Truckster había dejado de ser solo un objeto de utilería para convertirse en un verdadero icono de la cultura pop, digno de mostrarse, aunque sea en miniatura, en tu árbol de Navidad. Número 6. El secreto de la corona. Ese ridículo adorno en forma de corona del capó no salió de la nada. Fue fabricado especialmente para la película. Se hicieron varias versiones. Plástico ligero para las escenas de conducción y metal cromado pesado para primeros planos. Representaba la marca falsa Wagon Queen, lo suficientemente pretenciosa como para sonar real. Warner Bros. Tuvo que confirmar legalmente que no existía ninguna marca real con ese nombre. Además, la corona estaba montada sobre un resorte para que se moviera cómicamente mientras el coche avanzaba, aumentando lo absurdo de su apariencia. Hoy, varias réplicas intentan recrearla, pero la mayoría termina usando trofeos o piezas de joyería de disfraz, ya que los moldes originales se destruyeron tras el rodaje, convirtiéndolo en uno de los detalles más difíciles de replicar. Número 5. El desastre del tapón de combustible. Entre todos los errores de diseño del Truckster, la ubicación del tapón de combustible es posiblemente la más cruel. El departamento de utilería lo colocó en el lugar más incómodo imaginable, obligando a Clark a retorcerse solo para llenar el tanque. No fue casualidad, era un comentario deliberado sobre los diseños de los años 70, cuando los fabricantes parecían competir por hacer la vida imposible a los conductores. Algunos coches escondían el tapón detrás de la matrícula, otros dentro de los faros traseros. Cada repostaje era toda una aventura de arqueología automotriz. En el Truckster, repostar requería quitar equipaje y rodear la madera falsa, un reflejo perfecto de toda la experiencia vacacional Griswold. Durante el rodaje, esto generó problemas reales. Los conductores de acrobacias olvidaban constantemente dónde estaba la tapa, provocando momentos embarazosos en gasolineras. Se dice que uno pasó 20 minutos buscándola, mientras los locales observaban y reían, sin saber que estaban presenciando un pedazo de historia de Hollywood. Número 4. Señales de giro por todos lados. Cuenta las señales de giro en un Truckster, y seguro te perderás en la cuenta. El departamento de utilería no solo agregó luces extra, las colocaron en sitios completamente absurdos. Espejos, guardabarros integrados en la madera, incluso junto a las manillas de las puertas. Hacer que todas funcionaran fue un desafío monumental.
el sistema eléctrico tuvo que rehacerse por completo, con un laberinto de cables y relés. Todo esto era una sátira de los fabricantes de coches de los años 70, que añadían funciones de seguridad que en realidad solo confundían y complicaban los autos. Durante las filmaciones nocturnas, el Truckster se iluminaba como un árbol de Navidad, y los vecinos no pudieron evitar quejarse. Incluso la patrulla de carreteras de California detuvo uno de los coches mientras lo trasladaban, no para multarlo, sino para preguntar qué demonios era ese vehículo. El oficial se rió al descubrir que era para una película, calificándolo como el coche más feo que había visto en su vida. Número 3. El infierno del desierto. Cuando los Griswold llegaron al desierto, el Truckster parecía haber sobrevivido a un auténtico apocalipsis automotriz, porque lo había hecho. Se usaron 3 coches distintos para mostrar la progresión del daño, uno impecable, otro con desgaste moderado y un tercero totalmente destruido durante varios días de rodaje. El departamento de utilería aplicó técnicas de películas de desastres, tierra mezclada con aceite, capas de suciedad acumulada con el tiempo y insectos muertos reales pegados al parabrisas y la parrilla. La icónica escena en la que el Truckster pierde el parachoques se filmó 5 veces, porque las primeras 4 tomas no funcionaban. El parachoques debía caer en el momento exacto, con tornillos debilitados y cables ocultos. Para las últimas escenas, el coche estaba tan destrozado que apenas podía moverse, sostenido únicamente con cinta adhesiva y esperanza. Número 2. El regreso comercial. 40 años después, el Truckster volvió a reunirse con Chevy Chase, pero esta vez para un comercial de Racing Canes. La cadena logró convencerlo de revivir a Clark Griswold, completo con el coche más famoso de las vacaciones desastrosas. Y no usaron cualquier réplica. Trajeron el Truckster del Bolo Museum, considerado la réplica más precisa que existe. Chase, ya en sus 70, se subió al volante y recuperó de inmediato su personaje. Entre tomas, contaba historias de la película original y señalaba detalles del coche que coincidían o diferían de sus recuerdos. Recordaba especialmente lo incómodos que eran los asientos modificados y la visibilidad extraña, con todos los accesorios añadidos. El comercial se filmó cerca de algunas locaciones originales en California. Los fans que reconocían el coche se acercaban a sacar fotos, creando pequeñas reuniones espontáneas de devotos de las vacaciones Griswold. El resultado fue claro. Incluso después de 40 años, la combinación de Chase y el Truckster seguía siendo comedia pura, demostrando que un casting perfecto puede trascender décadas, tanto humano como automotriz. Número 1. Réplicas que valen más que los originales. La máxima ironía del Family Truckster es esta. Las réplicas de alta calidad hoy valen más que los coches originales destruidos en la película. Suena extraño, ¿verdad? Pero tiene sentido cuando conoces el mundo de los coleccionistas de autos de cine. Los Trucksters originales eran, en esencia, utilería desechable, construidos rápido y barato, luego destrozados durante el rodaje, sostenidos con bondo, remaches y pura magia cinematográfica. La mayoría ni habría pasado una inspección de seguridad aunque pagaras al inspector. Ahora, las réplicas son otra historia. Artesanos dedican miles de horas a perfeccionarlas hasta el último detalle. Usan materiales superiores, soldadura profesional, adhesivos modernos y pintura automotriz real. Una réplica de primer nivel puede costar más de $100,000 y tardar un año en completarse. Son totalmente funcionales, confiables para viajes largos y muchas incluso incluyen mejoras modernas ocultas bajo su fachada cómica. Frenos de alto rendimiento, suspensión mejorada y aire acondicionado que realmente funciona. El Truckster del Bolo Museum, por ejemplo, ha recorrido más kilómetros en eventos y exposiciones que los 5 coches originales juntos. Mark Webb, un experto en réplicas, pasó 2 años perfeccionando su técnica, creando plantillas y especificaciones que ahora vende a otros constructores. Sus vehículos incluyen sistemas de 8 faros completamente funcionales con LED, pintura metálica que no se decolora y paneles de madera aplicados con técnicas modernas que resisten el calor del desierto.
Una de sus réplicas se vendió en subasta por $120,000 a un coleccionista que ya tenía un coche original usado en pantalla, pero quería uno que pudiera conducir de verdad, según él. El original es historia que se conserva, la réplica es arte que se disfruta. Así es la extraña realidad del legado del Truckster. Las copias valen más que los originales porque muestran cómo debería haber sido el coche si no estuviera diseñado para ser terrible. Son la prueba de que hacer algo mal, de manera perfecta, puede convertirse en algo genial. Un tributo ideal para un coche que nació para el fracaso, pero que terminó siendo un ícono de la comedia. Incluso Clark Griswold entendería la ironía, aunque probablemente seguiría deseando su Antarctic Blue Super Sports Wagon con Rally Fun Pack, el coche de sus sueños que nunca llegó a conducir. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.